Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Fundación por esta invitación. Creo que es una oportunidad muy importante para intercambiar algunos puntos de vista sobre lo que está pasando en América Latina. Se me ha pedido hablar sobre el Perú y ha sido una suerte de panel ordenado en orden de optimismo, ¿no? De Venezuela, pasando por Chile hasta el Perú. Espero no pecar de exceso de optimismo, pero trataré de explicarles brevemente por qué se considera que el Perú es la estrella ascendente de la economía latinoamericana. Hace 20 años el Perú se encontraba en una situación prácticamente de guerra civil. Teníamos a Sendero Luminoso a las puertas de Lima y una crisis económica absolutamente devastadora. Alan García, en su primer gobierno, muy distinto del segundo, entregaba el país en 1990 con 1 billón % de inflación, 1,8 ceros. Y con Sendero Luminoso prácticamente sitiando la capital. Hoy día, 23 años después, la situación es completamente distinta. Si examinamos, por ejemplo, las cifras solamente del año 2000 en adelante, del 2001 al 2012, el acumulado, por ejemplo, de crecimiento económico del país nos da casi un 98%. Es decir, el Perú en una década ha crecido 98%, 97.12%, a una tasa promedio de crecimiento de 5.82% por año. Si vemos la tasa de América Latina, veremos que el Perú se encuentra entre los países que más ha crecido de todo el continente. Panamá es el que más ha crecido por las características propias de la economía panameña, 9.5. Haití porque se reconstruyó el país y hubo una gran cantidad de inversión luego del terremoto. Pero el caso peruano es un caso muy singular. Es de crecimiento, por lo menos en toda América del Sur, acelerado y constante, cercano al 6%. Las proyecciones del crecimiento en América Latina también favorecen a la economía peruana de una manera bastante notable. Si vemos, se espera que el crecimiento peruano para este año supere el 6%. De hecho, va a ser el más importante de todo el subcontinente. No solamente se ha caracterizado el crecimiento o el fenómeno peruano por ser un crecimiento puramente económico, sino porque ha producido un notable progreso social. En el Perú la pobreza se ha reducido dramáticamente. En el año 2004 teníamos una tasa de pobreza absoluta casi del 59%, 60%. 60% de los peruanos eran pobres el 2004. Hoy día tenemos una tasa del 24.7%. Me enteré ayer en Buenos Aires que es la misma tasa de extrema pobreza que hay en Argentina. Argentina es un país de clase media, al que sus gobiernos intentan empobrecer desde hace muchos años. El Perú nunca ha sido un país de clase media. El Perú recién es un país de clase media o está empezando a serlo. Y esa notoria transformación de la sociedad peruana ha ocurrido en la última década, como consecuencia de la inversión privada, del desarrollo de proyectos, del desarrollo de la economía nacional, de un buen orden de las finanzas públicas, de un equilibrio de las cuentas fiscales, de normas legales que permiten el libre acceso a los mercados, de la privatización de las empresas públicas y de una desregulación que, por cierto, no es la ideal, pero que en comparación con lo que teníamos en el país ha desatado este prolongado periodo de importante crecimiento y progreso social. Si examinamos las cuentas peruanas, no los quiero aburrir con esto que es de repente excesivo, veremos que además la disminución de la pobreza en el Perú ha sido mayor en los departamentos más pobres. Somos una república
unitaria, no una república federal. Tenemos una organización política departamental y regional, y son justamente las zonas del Perú donde había mayor cantidad de pobreza las que mejores cifras presentan en la última década. Esto se ve claramente en este cuadro. Los departamentos más pobres de la sierra peruana son aquellos departamentos donde la pobreza se ha reducido más rápidamente. Si examinamos la serie histórica, ¿no? Recordarán ustedes, de repente algunos de ustedes, a los presidentes del Perú de los últimos 50 años o 60 años, desde el general Odría, pasando por Prado, Belaúnde Terry en su primer gobierno, el general Velasco, que fue un periodo de socialismo en el Perú, el general Morales Bermúdez, Belaúnde segundo periodo, Alan García primer periodo, Fujimori en su largo periodo, Toledo y Alan García, verán cómo el Perú hoy, ¿no es cierto?, al final del gobierno de Alan García, el comienzo del gobierno de Ollanta Humala, ¿no es cierto?, ha recuperado los niveles de PBI que tenía al tiempo de la revolución del general Velasco. Estamos llegando a un PBI per cápita de $6.000, que era el PBI aproximado que rondábamos cuando el general Velasco se encontraba en el apogeo de su gobierno. El Perú lo que ha hecho es recuperar tiempo perdido por el modelo socialista que ha tenido el Perú desde el golpe militar de Velasco Alvarado hasta que en tiempos de Fujimori se hicieron las reformas económicas durante el periodo estrictamente constitucional de Fujimori anterior al año 92. Si se dan cuenta, además, y desarrollaremos eso luego, los distintos presidentes del Perú, de Fujimori en adelante, del año 90, que se producen las reformas económicas en adelante, han mantenido el modelo económico. Llevamos 5 periodos constitucionales. El del presidente Valentín Paniagua fue muy breve, por eso es que no está en el cuadro. Fue solo un año, un gobierno de transición, el año 2000, que mantienen de una manera rigurosa la misma política económica. Esa política económica se ha expresado en un crecimiento constante de la inversión bruta fija, tanto pública como privada en el país, y un importante crecimiento de las tasas de ahorro en el Perú. Hay gente que sostiene, por ejemplo, que los peruanos no ahorran y por eso es necesario obligarlos a ahorrar compulsivamente para su vejez a través de programas de seguridad social obligatoria. La información estadística de que la disponemos es totalmente al revés. Los peruanos ahorran mucho más de lo que podrían ahorrar a través de un proceso de capitalización de sus pensiones. De manera que yo pondría inclusive en discusión el carácter sacrosanto de la seguridad social obligatoria, inclusive con sistemas privados. Prefiero cualquier sistema de seguridad social voluntaria a uno de seguridad social obligatoria. Los flujos de inversión extranjera directa en el Perú han sido muy importantes y esto no puede dejarse de desconocer. Y ha tenido, creo yo, un impacto absolutamente fundamental en el comportamiento económico de la última década. El Perú ha tenido años récord, en particular el 2012, donde se invirtieron 12.240 millones de dólares en un solo año. Esto ha sido fundamentalmente en el sector minero, ya que el Perú es, desde, ustedes saben, el tiempo de los incas, el país del oro. Y el oro subió de $200 la onza a 1.800. Ahora ha bajado un poco, pero aún se mantiene largamente por encima de los promedios históricos. No solamente oro, tenemos cobre, plata, zinc, estaño. Somos importantes productores de materias primas. Y que el ciclo económico internacional, finalmente, no en este momento en su mayor apogeo, ha tenido una importancia significativa por el desarrollo de inversión extranjera en el Perú. Este año esperamos una inversión cercana a los 10.000 millones de dólares, a los 8.000 millones de dólares, y para el próximo año se espera una inversión superior a los 9.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares. Es muy interesante y no quiero dejar de mencionarlo en este momento,
reconocer que junto con la inversión extranjera directa, en el Perú ha habido una importante inversión extranjera que yo podría llamar encubierta, que ha sido la importación de management. El Perú ha crecido tan rápidamente que no era posible para la economía peruana contar con la gerencia profesional necesaria para administrar su crecimiento a la velocidad que el mercado le imponía. Porque educar a un gerente tarda mucho, sobre todo con experiencia, no hay de dónde sacarlo. Y la velocidad de la inversión ha sido brutal. Estamos hablando, si esto lo vemos desde el año 2005, tenemos 2.500 millones, 3.400, 5.500 millones, casi 7.000 millones al año siguiente, 8.000, 12.000 en el 2012. ¿Cómo maneja un país un nivel de inversión? En este caso, la movilidad de los factores de producción, la movilidad del factor trabajo ha sido muy importante. Y han sido gerentes chilenos los que han sido los autores del gran éxito económico peruano. Por supuesto, los peruanos han tenido su participación. Pero buena parte de la gerencia que ha hecho posible que el Perú capitalice tan rápidamente esta prosperidad económica que podría haber sido pasajera, es consecuencia de que hubo libre movilidad del factor trabajo entre Perú y Chile. Tenemos acuerdos migratorios absolutamente libres y acuerdos de libre circulación de bienes, capitales y personas, que ha hecho que empresarios chilenos y gerentes chilenos hayan podido tener una participación decidida en este proceso económico, que probablemente en un contexto diferente le hubiera sido mucho más difícil al Perú poder desarrollar. Las reservas internacionales netas en el Perú son las más altas de toda nuestra historia. Tenemos casi 70.000 millones de dólares en reservas. El Perú se cuenta con grado de inversión. Somos considerados BBB Plus y ya se habla de que probablemente el próximo año seamos considerados A menos, ¿no? Por los calificadores internacionales. Solo quiero recordarles que Alan García, en su primer gobierno, planteó el no pago de la deuda externa. Ustedes recordarán, alguna vez vino para Argentina y lo aplaudían aquí los peronistas gritando, madre mía, dame un presidente como Alan García. Yo me acuerdo de los cánticos de los peronistas cuando vino Alan García en los finales del gobierno de Alfonsín. Claro, sacó en ese momento el joven Alan García, nos sacó de la comunidad internacional y el Perú prácticamente entró en cesación de pagos. Y Alan García trajo dramáticamente el oro peruano de Suiza en un avión, en el avión presidencial, y lo trajo de regreso al Perú. Del año 90, en que ocurrió eso, a este momento en el que el Perú cuenta con 70.000 millones de dólares en reservas netas, estamos hablando de una situación admirablemente diferente, en la cual también hay que comentar algo sobre el Alan García que gobierna en su segundo periodo y que es completamente distinto al Alan García del primero. Finalmente cambió, cosa que es bastante admirable en un político. El resultado de esto es la prosperidad. El Perú tenía un ingreso per cápita de $1.500 el año 91 y hoy día tiene un ingreso per cápita de $6.000. Es absolutamente innegable el progreso económico y social que se ha producido en 20 años. Por supuesto, estamos lejos de los $20.000 per cápita de Chile. Les tenemos una sana envidia por ello. Pero hemos avanzado enormemente. Y esto es consecuencia de inversión privada, no de programas de asistencia social, no de la ayuda del gobierno. Como consecuencia de la formación de capital, el Perú ha progresado y se ha desarrollado de manera inequívoca. No podemos dejar de exhibir por eso una importante consecuencia económica de beneficio para todo el país. ¿Cuál es la diferencia del llamado modelo peruano con el modelo chileno? Yo no diría que hay para América Latina dos modelos contradictorios, porque como he querido señalar, el modelo peruano es tributario del chileno en algunos sentidos, aunque tiene sus características diferentes. Yo diría que la principal diferencia es que mientras los peruanos lo hemos hecho democráticamente, los chilenos no. Y ese fue el pecado original de las reformas en Chile, su asociación con el gobierno de Pinochet. En el caso peruano, ¿cómo se hizo
este programa de reformas económicas, democráticamente, y como consecuencia del funcionamiento del mercado político democrático. La historia es la siguiente, y con esto termino, señor moderador, permítame solo 2 minutos. El año 90 hubo una elección muy importante en el Perú. Se enfrentaban, para suceder a Alan García en su primer gobierno, Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Fujimori ganó, Vargas Llosa perdió. Pero esa fue una victoria electoral. En el proceso democrático hay circunstancias en las cuales el candidato ganador pierde y el perdedor gana. Porque hay 2 procesos simultáneos. Una cosa es la elección para decidir quién gobierna y otra cosa es la elección para decidir cuál es la agenda política con la que se gobierna. A veces coinciden las 2 decisiones y a veces no. A esta situación en ciencia política no es un fenómeno desconocido, se le conoce con el nombre de la paradoja del gran reformador. Cuando hay un político que se presenta como un gran reformador social, generalmente pierde las elecciones, pero marca la agenda política porque cambia el paradigma de la discusión. Eso fue lo que ocurrió el año 90. En base a sus potentes convicciones democráticas y a su compromiso con la economía de mercado, Vargas Llosa logró un triunfo, que fue el triunfo político. La gente no quiso votar por él, no lo eligió, porque lo consideraron muy extremista, pero aceptaron su punto de vista. Eligieron al rival, pero Fujimori quedó de rehén de las ideas de Vargas Llosa. Ganó, pero no ganó. Fujimori se reía en su gobierno, decía: yo soy el único presidente del Perú en el cual todos sus ministros, ninguno ha votado por él. Porque era verdad. Fujimori gobernó, todos sus gabinetes eran de gente que había votado por Vargas Llosa. Y eso ocurrió con Toledo, eso ocurrió con Alan García, y eso ocurrió con Ollanta Humala. En el gobierno de Ollanta Humala hay 2 ministros muy importantes que pertenecen a los grupos más cercanos a Vargas Llosa. La influencia de Vargas Llosa ha seguido en el tiempo, igual en el gobierno de Alan García, igual en el gobierno de Toledo. Y no ha sido solo una influencia personal, de hecho en la última elección Vargas Llosa apoyó a Ollanta Humala frente a la hija de Fujimori, que era la candidata rival, cosa que sorprendió a muchos. No se equivocó Vargas Llosa, porque no obstante salir elegido el presidente Humala, que era un chavista, ha gobernado como el más rabioso presidente derechista que tenga memoria el Perú en los últimos años. Él se comprometió en la segunda vuelta a respetar el modelo económico, la Constitución y las leyes. Y admirablemente ha cumplido. García, el García del segundo gobierno, no fue el García del primero. Salió a televisión, por supuesto, al gordo García no se le puede creer mucho, pero es un hombre muy brillante. Y lloró. Y pidió perdón. Y ganó la elección, el 2006, porque dijo que se había equivocado y que se iba a portar bien en su segundo gobierno. Y la gente le creyó, se portó bien. Y este es el resultado: 5 periodos constitucionales consecutivos de distintos partidos políticos rivales han gobernado económicamente igual. Eso es obra de Vargas Llosa. Curiosamente, uno puede marcar la agenda política perdiendo una elección, a condición de mantener los principios y las banderas al tope. Si uno no hace concesiones y convence moralmente a un país de que la economía de mercado y la sociedad libre son lo correcto, no porque sean más eficientes, sino porque es moralmente superior vivir en libertad, uno puede producir un cambio. El Perú es el ejemplo. Es exactamente el ejemplo al revés del caso chileno. Eso no significa que el Perú no tenga sus problemas, pero el modelo económico no tiene la crisis de legitimidad que tiene en Chile, porque es consecuencia de un respeto escrupuloso a la Constitución, donde los distintos partidos políticos mantienen el consenso de que este modelo económico ha funcionado y está haciendo que el Perú prospere
socialmente y no solo económicamente. Por supuesto, nunca una sociedad de América Latina está inmunizada contra una tragedia. Siempre puede un presidente sacar los tanques a la calle, siempre puede haber una revolución en esta parte del mundo. Pero las posibilidades de que eso suceda en el Perú son muy pocas. Del año 90 en adelante, la clave de la reforma económica fue que el presidente tiene muy poco poder en materia económica. Hay muy poco que el presidente del Perú puede hacer. Todo se privatizó, todo se desreguló, se hizo una modificación constitucional prohibiéndole al gobierno intervenir en los contratos económicos. El gobierno peruano, las autoridades no pueden modificar un contrato entre los particulares. Eso está establecido así en la Constitución del 93. Es inconstitucional cualquier modificación de un contrato privado. Lo que le ha permitido al sistema económico peruano, muy simplemente, acá no ha habido un ladrillo como el caso chileno, ha sido una cosa casi casual, se hizo en un solo momento, en un solo instante, y funcionó a largo plazo. Ya llevamos 22 años de prosperidad. Esperamos que esta pequeña contribución sea útil para otras hermanas naciones de América Latina. Sobre todo por una cosa. Yo creo que la enseñanza del Perú, del éxito del programa económico del Perú, es una sola cosa. Es la enseñanza de que mantener los principios morales vigentes es la mejor manera de asegurar el éxito político y económico. No importa una elección. Vargas Llosa ha cambiado un país sin ganar, porque supo mantener sus principios inquebrantablemente, aunque no fueran en algún momento bien recibidos. Al final fueron aceptados porque eran racionales y apelaban a la moralidad superior de la sociedad libre. Nunca una sociedad libre ha sido derrotada por un pueblo de esclavos. La historia de la humanidad está llena de ejemplos, desde la guerra de los griegos con los persas. Siempre los pueblos de hombres libres han triunfado sobre los pueblos de esclavos. La moralidad superior de la sociedad libre es el mejor vehículo para transmitir nuestras ideas. Y yo creo que esa es la enseñanza del modelo peruano. Democráticamente se puede producir prosperidad, si nosotros tenemos claros los valores y los principios y los defendemos por su superioridad moral. La victoria estará asegurada. Eso puedo garantizárselos. Muchas gracias.